Me voy un momento con el doctor Fabio Umar. Usted como abogado penalista también quisiera que nos ayudara a aterrizar un poco en términos legales lo que implica las interceptaciones ilegales en un país como Colombia. ¿Cómo está reglamentado el tema? ¿En qué momento, por ejemplo, se cruza una línea entre la legalidad y la ilegalidad? Aquí vimos cómo se trataba como de blanquear un tema, es decir, hacer legal algo que estaba ilegal a través de la utilización precisamente de involucrar a dos mujeres civiles particulares que nada tenían que ver con una organización delictiva como el Clan del Golfo, y que de esa manera se pudiera legalizar la interceptación de esas dos personas, y que nos ayude también a entender de qué manera podrían responder penalmente quienes logren evidenciarse ya como los responsables, desde el que da la orden, como de ahí para abajo, cómo empezarían a caer un poco las culpas y cómo estaría repartida precisamente en términos legales ya las decisiones que más adelante llegue a tomar un juez en esta historia. Muchas gracias. Lo primero que uno debe señalar es que no debe haber límite alguno para la interceptación. Es decir, las fuerzas de seguridad del Estado cuentan con la herramienta de la interceptación, que es una herramienta legal, válida, brutalmente invasiva y que por lo mismo está rodeada de controles. El control que hace el investigador que pide la interceptación, el fiscal que evalúa esa orden y la ordena, luego de eso el análisis que hace de los hallazgos y finalmente un juez de control de garantías que avala la legalidad. Insisto, cualquier línea puede ser interceptada. El problema es que debe ser interceptada bajo una única premisa: que lo que se va a interceptar, la línea que se va a interceptar, esté de alguna manera vinculada a una actividad delincuencial. Si con posterioridad a la interceptación, pasados 3, 4 días, se percata quien oye las interceptaciones, esto es, el analista de la sala de interceptaciones, se percata que por alguna razón esa línea no arroje elementos suficientes, necesarios, acordes, relacionados con la investigación, le pide al fiscal que desvincule esa línea. Entonces, por ejemplo, si yo de fiscal me dicen que debo interceptar una línea y 2, 3 días después me dicen que esa línea es de una señora que trabaja en un convento, pues bueno, perfecto, fue una equivocación de buena fe, simplemente se legaliza esa interceptación y se suspende la interceptación telefónica. Contrario, por supuesto, si esa interceptación arroja algunos hallazgos significativos, entonces se prorroga la interceptación por el tiempo necesario de manera que se pueda nutrir la investigación penal. Aquí no nos podemos llamar engaños, no nos podemos contentar con un caramelo. Aquí hay que ver quién le dio la orden al policía. Doctor Umar, hay un tema que me llama la atención también de lo que se le viene a Armando Benedetti. Resulta que Armando Benedetti tenía un fuero por ser embajador de Colombia en Venezuela. Con esta renuncia nuevamente va a tener que enfrentar de otra manera algunos de esos casos que él, digamos que había sacado un poco de agache, tal vez. Y voy a, por ejemplo, mencionar algunos casos de Benedetti. Enriquecimiento ilícito. El caso de FONADE, además es sospechoso de chuzadas en el caso de Jaime Lombana y de Néstor Humberto Martínez. Es un caso en el que también está implicado un miembro de la Policía Nacional, Humberto Guatibonza, que seguramente también veremos próximamente reaparecer en todas esas investigaciones. ¿Cómo funciona este tema del fuero en casos, por ejemplo, como el embajador y de qué manera se le reviven, digamos, estos procesos? ¿Pasan de dónde a dónde ahora? ¿Y de qué manera va a tener ahora sí que enfrentar a la justicia? Y si, perdóneme la pregunta, ¿le genera alguna suspicacia el hecho de que Armando Benedetti tenga antecedentes con chuzadas y que nuevamente en este caso resulte involucrada una funcionaria y él en chuzadas? Pues desde luego que los procesos deben continuar y por estos episodios, por estos particulares episodios deben iniciarse las investigaciones si es que hay lugar a que Benedetti entre a responder. Yo no lo sé. Lo que sí me queda perfectamente claro es que Benedetti, que lleva muchísimos años navegando las aguas más profundas y más oscuras y más gélidas de la política colombiana, ha pasado por todos los sectores, pues está acostumbrado a recibir el tipo de proyectiles judiciales que reciben los altos funcionarios. ¿Con cuánta suerte va a contar para quedar exento de acusaciones formales o de condenas en su contra? Yo lo desconozco.
por supuesto que con su renuncia al cargo de embajador, y si no entra a un nuevo cargo, porque si entra a otro cargo, pues se modifica la competencia, debe ser sujeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque empieza de un particular común y corriente. Claro, bajo el supuesto que no pase a otro cargo, vamos a ver. Pero sí, desde luego, Benedetti lleva muchos años sonando en los expedientes judiciales, tiene poderosos enemigos, litigantes muy serios que le han públicamente declarado su enemistad, han querido verlo tras las rejas, y Benedetti sabe jugar muy bien a la política dura, a la política fuerte. Vamos a ver cuánto le dura, porque desde luego una cosa es gozar con el favor del rey, en este caso el presidente, y otra muy distinta es tener el sol en la espalda, que es lo que yo creo que le va a pasar a Laura Sarabia y a Benedetti. Y finalmente el hecho de que la relación entre ellos dos esté deteriorada probablemente abra una caja de información, una caja llena de confetis judiciales que la fiscalía y los jueces sabrán aprovechar. Porque recordemos que Sarabia operaba como escudera desde hace muchos años de Benedetti, y de pronto ya no quiere ser tan amiga de él, ¿no es cierto? Y permítame cerrar, doctor Umar, con un tema que se nos había quedado por fuera del tintero en este momento aquí en la otra cara de la moneda por cuestiones de tiempo, y tiene que ver con las pruebas de polígrafo. El presidente Gustavo Petro, ahora en su intervención del mediodía, salía en defensa y justificación de la forma en la que termina la niñera respondiendo o sometida a este examen del polígrafo, precisamente porque él dice, si algo pasa en mi casa como presidente de la República, inmediatamente todas las personas, sean o no funcionarios, pues tienen que estar sometidos precisamente a este tipo de pruebas que hacen parte también de medidas de seguridad nacional. Laura Sarabia es la mano derecha de nada más y nada menos que el presidente de Colombia, y por ende también en algún momento pues funcionaría de la misma manera que aplicaría para el presidente de la República. Bastantes señalamientos ha habido en el hecho de si podría o no haberse hecho esa prueba del polígrafo por el hecho de ella ser o no ser funcionaria del gobierno, pero sí ser una persona muy cercana y trabajadora directa de una funcionaria del gobierno, que por ende, pues por eso se pone en la práctica todas esas medidas de seguridad que se aplican para los funcionarios del gobierno nacional. Bueno, yo realmente creo que el polígrafo no es ilegal. En Colombia la utilización del polígrafo en diferentes ámbitos, para diferentes compañías, por ejemplo las aerolíneas, nosotros en la oficina asesoramos aerolíneas y utilizan el polígrafo. El problema es que el polígrafo está proscrito, está prohibido, no es legal si se utiliza con fines de investigación judicial. Eso sí no se puede hacer. El polígrafo se puede hacer, por ejemplo, para contratar personas, para buscar talento que por el cargo que van a desempeñar tienen una sensibilidad especial de seguridad, en las embajadas, en las aerolíneas. Pero una vez hay sospechas en contra de una persona de haber cometido un hurto, en particular un hurto de tan baja cuantía, el polígrafo sí se muestra totalmente desproporcionado e ilegal. Si a esa señora, por la cercanía con una persona tan poderosa como Laura Sarabia, deciden hacerle el polígrafo al momento del ingreso a su trabajo, yo no tengo ningún problema. Pero es que no se lo hicieron para ingresar o permanecer en el trabajo, se lo hicieron como indiciada, como sospechosa de cometer un delito, y el polígrafo ahí sí no se puede usar, no se debe usar, menos en la forma en que se utilizó, llevándola a la persona a un sótano, intimidándola, privándola de su celular. Al ser sospechosa tenía el derecho, indiciada, tenía el derecho de estar acompañada de un abogado, ese derecho no se le permitió. Quitarle el celular impide que hable con sus familiares. Ahí sí se equivocaron completamente los investigadores, y la explicación que dio Laura Sarabia y que ahora da el presidente de que el polígrafo sí se puede usar es completamente tergiversada. Nadie duda de que la presidencia de la República debe gozar de las mayores prerrogativas en seguridad, y todos los presidentes, y el polígrafo es una herramienta, pero no es una herramienta investigativa judicial. Eso que se le hizo a esa señora es absolutamente arbitrario e ilegal. Muchas gracias, doctor Fabio Umar. De esta forma, estamos cerrando nuestro debate de la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Por